Aerodinámica. Los tres ejes de movimientos del automóvil. Vemos un coche de frente y de lado. Eje vertical, Z. Se produce el movimiento de la carrocería con respecto a las ruedas de sube y baja. Eje transversal o lateral, Y. Los movimientos generados son laterales y pueden implicar ciertas inclinaciones del automóvil con respecto a las ruedas. Eje horizontal, X. El sentido de avance es el movimiento habitual del automóvil, venciendo las diferentes resistencias que se oponen. Particularidades del eje vertical, Z. Se producen por baches, aceleraciones y frenadas, carga del automóvil. Están relacionadas con diseño de las suspensiones, reparto del peso transportado, forma de conducir y presión de los neumáticos. Particularidades del eje lateral, Y. Se producen por curvas, viento lateral, adelantamientos, carga del automóvil. Están relacionados con presión de los neumáticos, diseño de las suspensiones, superficie lateral del automóvil, reparto de peso transportado y forma de conducir. Particularidades de los desplazamientos en el eje horizontal X en sentido de avance. Se producen por la fuerza motriz del automóvil. Se reduce la fuerza necesaria para el avance con menor oposición del aire desplazado, menos peso al iniciar la marcha y acelerar, y presión de los neumáticos. Están relacionados con área frontal o superficie maestra, S, coeficiente aerodinámico de penetración, Cx, rozamiento de los neumáticos y es proporcional a la velocidad de marcha. Se ven los elementos reales de suspensión de este automóvil, que son conjuntos hidroneumáticos. Se ven representados anteriormente didácticamente muelles y amortiguadores. Aerodinámica. Fórmula de la resistencia aerodinámica al avance. Seguimos con el mismo automóvil visto de frente y de lado. Fx es la fuerza necesaria para vencer la resistencia al avance. K es el valor para compensar las variables de medición. S, superficie frontal o área maestra. Cx, coeficiente de penetración aerodinámica. Y V, velocidad de circulación. La fuerza necesaria para vencer la resistencia al avance la aporta el motor con el par y la potencia. K se compensa la presión atmosférica, temperatura ambiental, densidad del aire. Superficie frontal o área maestra. En metros cuadrados es la proyección frontal del automóvil. Coeficiente de penetración aerodinámica. Indica la calidad aerodinámica. Es un número abstracto, mejor cuanto más bajo sea. Velocidad de circulación. Mucha influencia al afectar con el cuadrado de su valor al resultado de la resistencia. Los factores más importantes son el Cx y la velocidad de circulación, teniendo en cuenta que para comparar los automóviles, la comparación válida es multiplicar la superficie maestra por el coeficiente de penetración aerodinámico, que en este caso es 0,54, puesto que tenemos 1,74 metros cuadrados de superficie frontal y 0,31 como valor de Cx. Sustentación aerodinámica del avión. Y en el automóvil vemos un avión volando y un automóvil circulando a muy alta velocidad. El perfil del ala del avión genera sustentación positiva y le permite volar, si la velocidad del aire es suficiente. En el automóvil sucede lo mismo, pero para que se eleve sobre el suelo hace falta que vaya a muy alta velocidad, pues la parte superior de su carrocería
es similar a la del avión. Esta forma, similar en el automóvil, genera menos sustentación positiva por la velocidad más reducida, pero puede disminuir la presión de los neumáticos en el suelo. En automóviles que puedan circular a elevadas velocidades, hay que encontrar soluciones aerodinámicas para evitar que la sustentación positiva comprometa su estabilidad. Influencia de la forma aerodinámica y en añadidos exteriores en el automóvil. Circula este coche a muy elevada velocidad en carretera, lo que implica que se produzca por la forma de su carrocería sustentación positiva, que si la velocidad es muy elevada podría tender a levantarle con respecto al suelo, pero en cualquier caso reducir la presión de ruedas con respecto al piso. Y esto se ha de evitar. Incluyendo un spoiler delantero, se hace que el aire choque contra este, generando una fuerza que pega el automóvil al suelo o aumenta la presión de las ruedas delanteras. Con la misma idea, se puede colocar uno trasero, que el aire al chocar contra él ejerce una fuerza que también hace pegar el automóvil al suelo en esta zona, si la velocidad es muy elevada. Las ruedas al girar producen fuertes turbulencias de aire que se pueden reducir con faldones laterales que guían el aire para que pase generando las menores turbulencias posibles. La parte baja del automóvil tiene formas muy irregulares. Si se tapan, dejándolas lo más lisas posibles, se facilita el paso de la cantidad de aire que pueda pasar bajo el automóvil, mejorando la calidad aerodinámica y ruidos. Todavía se mejora más carenando los pasos de rueda, haciendo que sean lo más lisos posible, con orificios únicamente para los elementos mecánicos imprescindibles: suspensión, dirección y frenos. Reducir la sustentación positiva afecta a la superficie frontal y coeficiente aerodinámico. Evidentemente sí, pues reduce su eficacia. Habrá que buscar el equilibrio más adecuado para cada automóvil. Medición del coeficiente de penetración aerodinámico en el túnel de viento. El túnel de viento es una cámara que tiene en los extremos dos turbinas, una que emite velocidad de aire y otra que lo recoge, produciendo flujos de aire que simulan la circulación. Si se introduce un objeto en esta cámara del túnel de viento, se pone en marcha el sistema para que emita y succione aire, se puede ver cómo se comporta aerodinámicamente, medir su Cx. Se hace con este automóvil. Las ruedas girando mejoran la calidad de los resultados. Se ven los flujos de aire, cómo pasan alrededor del automóvil, generando algunas turbulencias en los retrovisores, en el frontal y bajo el parabrisas. Las turbulencias del frontal son para que pase aire y se pueda refrigerar el motor. Las que hay bajo el parabrisas son para adaptar la climatización del habitáculo. El Cx obtenido es de 0,31 y ya sabemos que la eficacia aerodinámica se basa en multiplicar este valor por la superficie frontal, que es 1,74. Como consecuencia, el resultado da 0,54, que es un valor adecuado para comparar con otro automóvil de su mismo segmento. Resumen, repaso de este módulo de carrocería. Coeficiente de penetración aerodinámica Cx de diferentes automóviles y años. Vemos una escala que va de 0 a 1. Fiat Valilla 0,60 en 1932. Lada Niva 0,54 en 1977. Citroën 2 caballos 0,51 en 1948. DAF 33 0,48 en 1959. Fiat 128 0,48 en 1969. Lancia Aprilia 0,47 en 1937. Volkswagen 1200 0,46 en 1961. Range Rover 0,45 en 1970. Jaguar E 0,44 en 1961. Fiat Dino 0,43 capotado y 0,50 descapotado en 1968. Volkswagen Combi 0,42 en 1967. Morris Mini 0,42 en 1959. Fiat 127 0,41 en 1972. Renault 4 0,39 en 1961.
Mercedes 220, 038 en 1959. Maserati Ghibli, 035 en 1967. Porsche 911, 034 en 1970. Renault Avantime, 034 en 2001. NSU RO 80, 033 en 1967. Citroën DS19, 031 en 1955. SAM 92, 030 en 1949. Audi A6, 026 en 2019. Toyota Prius, 024 en 2015. Tesla Model 3, 021 en 2016. Volkswagen XL1, 186 en 2014. La mejor forma aerodinámica es la esfera, 0,10, y la peor, el cubo, 1. Carenado de bajos. Este automóvil no tiene carenados los bajos, producen mucha turbulencia, y en este se ha carenado toda la parte posible, dejando únicamente libre el escape. Medición del CX con hilos. Es una forma ancestral de medir la calidad aerodinámica. Unos hilos muy finos, con muy poca inercia, se desplazan por efecto de las turbulencias del aire. Comparando estática y dinámicamente los automóviles, se llega a un valor experimental. Hoy en día, evidentemente, la medición es mucho más precisa. Resumen, repaso de este módulo de carrocería. Aerodinámica activa, control variable de las turbulencias de aire. Se producen turbulencias inevitables en principio en el frontal para refrigerar el motor y bajo el parabrisas para climatizar el habitáculo. Se pueden diseñar sistemas para que la refrigeración en el frontal sea según necesidades. Por ejemplo, en trampillas que pueden estar cerradas, abiertas o en posición intermedia, adaptando la aerodinámica a las necesidades de enfriamiento del motor. En la base del parabrisas también se puede utilizar un sistema similar para controlar los flujos de aire y, en consecuencia, la necesidad de climatización. Las trampillas, cuanto más abiertas estén, más paso de aire y peor aerodinámica. Y cuanto más cerradas estén, mejor aerodinámica. Su posición es función de las condiciones de marcha y demandas de climatización. También pueden ser dinámicos los spoilers delantero y trasero, para que tengan la posición más adecuada según las necesidades. Resumen, repaso de este módulo de carrocería. Efecto suelo. Vemos un Fórmula 1 de frente y de lado. Y se resalta la forma del piso en la parte inferior. Suelo en forma de ala invertida. Generando una sustentación negativa al pasar entre el coche y el suelo los flujos de aire, que aumentan la presión de este con respecto al suelo, sin que sea mayor su peso. Para potenciar el efecto suelo, se pueden incluir faldillas laterales, que hacen lo más estanco posible el paso del aire, mejorando el efecto de sustentación negativa. Aún se puede aumentar más, incluyendo una turbina en la salida del aire exterior, detrás del automóvil, aumentando sensiblemente más la salida del aire, el efecto de turbulencia. Los efectos de los spoilers delanteros y traseros también son variables en función de determinadas condiciones de la marcha.